Caso clínico integrado, módulo renal, morfofisiología 2, semestre 2015-1. Presentación de caso clínico, nefrología, morfofisiología 2. Paciente 48 años, pensionada. Desde hace 2 días, tos productiva espumosa rosada. Además, desde hace un mes presenta edema progresivo generalizado, anasarca, acompañada de sensación generalizada de cansancio, astenia, con dificultad y falta de movimiento o dinamia. En el examen físico, el paciente se encuentra en malas condiciones generales. Además, en los signos vitales presenta frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto, tensión arterial 130-75 milímetros de mercurio y afebril. En los hallazgos de consideración se encuentran ríos respiratorios con crépitos gruesos bilaterales basales, edemas periorbitarios, edemas generalizados en extremidades inferiores con fobia. Dentro de los exámenes de laboratorio se evaluó el hemograma y al lado tenemos la comparación de los valores normales que debería tener el paciente. Luego se explicará por qué estos valores están disminuidos o aumentados. En los exámenes adicionales se encontró también los triglicéridos, la creatinina, nitrógeno ureico y la albúmina. Al lado también encontramos los valores normales y entonces se podrá comparar cuáles están aumentados, disminuidos o normales. En el citoquímico de orina, además, se encuentra una densidad menor a 1038, hiperstenuria, proteínas de 200 miligramos por decilitro, proteinuria, que normalmente no se debería encontrar, proteínas en la orina, aminoácidos, y en el sedimento urinario, cilindros y halinos. Interpretación de los exámenes clínicos por María Gabriela Camacaro. La proteinuria, la hipoalbuminemia y el edema son características del síndrome nefrítico. Este paciente presenta proteinuria, a partir de la cual se pueden explicar el edema y la hipoalbuminemia. Al paciente se le realizó una prueba de proteína en orina de 24 horas. Este es un examen que mide la cantidad de proteína excretada en la orina en un día y los resultados confirmaron una proteinuria elevada de 4.182.9 miligramos en 24 horas, cuando lo normal sería por debajo de 150 miligramos en 24 horas. Mientras mayor sea, el deterioro de la función renal es más rápido. Un nivel alto de proteína se considera patológico y es distintivo para el daño glomerular específicamente. Luego de explicar lo anterior, se puede entender con mayor claridad la relación que tiene la proteinuria en este paciente con el edema localizado. El edema en el síndrome nefrítico por lo menos tiene dos mecanismos distintos. Uno atribuible a la hipoalbuminemia, que es más frecuente en niños y se asocia a un estado de depresión del volumen plasmático, y otro en adultos, donde predomina la disfunción tubular, pérdida de la natriuresis, retención de sodio y expansión del volumen plasmático. En el primer caso, o la primera vía, está representada principalmente por la hipoalbuminemia, que condiciona un descenso de la presión oncótica plasmática y la consecuente fuga de líquido al intersticio, así como disminución del volumen circulante efectivo. Este infrallenado podría llamarse así y conduce a la retención de sodio y agua que están mediados por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética, que también ayudan a controlar la presión arterial. En vista de la baja presión oncótica del plasma sanguíneo, el agua retenida vuelve a fugarse del intersticio
y así mantiene un estado constante de depresión de volumen, cerrando un círculo vicioso. En la segunda vía, o también llamado el mecanismo del sobrellenado, existe un estado de resistencia tubular al efecto de los péptidos natriuréticos, lo que favorece la retención de sodio con la consecuente expansión de volumen e inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta expansión de volumen, en asociación con la baja presión oncótica, condiciona fuga del líquido al intersticio y la formación del edema. Apreciación nefrítica del caso clínico por Laura Duarte Laspriella. Los cilindros salinos, que es otro de los hallazgos, se presentan por exceso de aminoácidos en la orina, causados a su vez por deshidratación. Los cilindros salinos se pueden ver gracias a uno de los exámenes por resultados microscópicos. En la imagen podemos apreciar cilindros salinos. Ahora, la reabsorción normal de aminoácidos. Los aminoácidos se filtran al glómerulo renal y se reabsorben totalmente en el nivel del túbulo contorneado proximal. Puede que algunos péptidos pasen y no se reabsorben previamente, pero la acción de las proteasas los degrada luego, así que no se deberían encontrar en orina. Algunas otras proteínas pequeñas pueden pasar a la membrana, pero ahí se pueden unir formando endocitomas, por lo tanto, finalmente no pasarían a la orina. Este es el proceso normal. Apreciación cardiovascular del caso clínico por Ana María Duque. Para darle continuidad al caso clínico, vamos a analizar algunos aspectos dentro del mismo relacionados con el sistema cardiovascular, que son tres específicamente, los cuales fueron presentados dentro del caso clínico, tales como el edema progresivo generalizado o anasarca, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Iniciando con la tensión arterial, vamos a tener en cuenta que esta se divide en presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es normal, tendiente a la alta, puesto que está dentro de los rangos normales, va de 120 a 140 milímetros de mercurio, y en este caso el paciente presenta 130, y de presión arterial diastólica podríamos decir que se encuentra dentro del rango normal, puesto que este va de 60 a 90 milímetros de mercurio y el paciente presenta 75 milímetros de mercurio. A su vez, se puede pensar que la tensión arterial sistólica se encuentra elevándose debido a algo que tenga que ver con el volumen sanguíneo que esté manejando el ventrículo en su fase de eyección, donde el volumen de sístole es muy importante dentro de la presión sanguínea que maneja el sistema. Y la presión arterial diastólica, al estar un poco disminuida, a pesar de que está dentro de los rangos normales, nos puede sugerir que hay unas variaciones, como bien ya lo estaba diciendo, del volumen de fin de sístole. Así es el sistema nervioso central quien entra a modular la respuesta a través de la frecuencia cardíaca, aumentándola. Es por esta razón que el paciente, a pesar de presentar una frecuencia cardíaca normal, se encuentra tendiente a la alta, cercana a 100 milímetros de mercurio, la cual es la medida máxima normal. Entonces aumenta el cronotropismo y el inotropismo, teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente del volumen sanguíneo, a través del seno aórtico y el seno carotídeo, que lleva la información hasta el bulbo, donde se integra. Esta información aferente llega a través del nervio vago y el nervio glosofaríngeo, y de allí al núcleo del tracto solitario, a la porción excitatoria, produciendo su despolarización y activando así el sistema nervioso simpático. Las fibras que salían de la porción excitatoria van al núcleo ambiguo y dorsal del vago, y la porción inhibitoria del núcleo del tracto solitario va a la porción cardioaceleradora y vasomotora.
las cuales emiten unos axones que van por las astas laterales y hacen sinapsis con los ganglios paravertebrales, aumentando así el cronotropismo y el inotropismo. Apreciación respiratoria del caso clínico por Juan Carlos Cuaniguera. Para comenzar a explicar la apreciación respiratoria del caso clínico, vamos a comenzar descartando diferentes posibilidades de que tenga enfermedades respiratorias. Entonces vamos a nombrar las siguientes: edema pulmonar, neumonía, bronquitis, atelectasia y fibrosis pulmonar, ya que estas pueden ser causadas por los crépitos. Entonces, según lo que presenta el paciente o según los síntomas que presenta el paciente, muchos de ellos se pueden relacionar más que todo con un edema pulmonar, ya que un edema pulmonar presenta los siguientes: que expectoran sangre o espuma en sangre, y precisamente nuestro paciente está expectorando o tosiendo. Sangre, tiene una tos rosada, espumosa. El paciente tiene una sensación de falta de aire o asfixia, la cual es la misma disnea. Tiene unos sonidos roncos, ahí explicamos los crépitos. Tiene edemas en las partes inferiores del cuerpo. Y también pues se puede concluir de que le puede tener una dificultad para respirar al acostarse, ya que si se trata de un edema pulmonar va a haber agua en los alveolos, lo cual va a dificultar muchísimo el paso de respiración. Principalmente en los casos de edema pulmonar, la principal causa puede ser la insuficiencia cardíaca, ya que es la que más se da en estos casos. En este paciente resulta ser de esta manera: por causa de la insuficiencia cardíaca que éste presenta, que ya explicamos anteriormente en la apreciación cardíaca por mi compañera, se da la causa del edema pulmonar que está sufriendo el paciente. Y más nos ratifica que el problema respiratorio que tiene es el edema pulmonar. En la siguiente diapositiva se pueden ver en las gráficas, se puede ver cómo se causa el edema y cómo es el edema pulmonar que está sufriendo, que es que a medida que el corazón deja de funcionar, la presión en las venas que pasan a través del pulmón comienzan a elevarse. A medida que la presión de estos vasos sanguíneos incrementa, el líquido es empujado hacia los espacios de aire o los alveolos, en los pulmones. Este líquido interrumpe el movimiento normal del oxígeno a través de los pulmones, provocando dificultad para respirar y generando los diferentes crépitos y síntomas que presenta el paciente en este caso. Apreciación inmunológica del caso clínico por Paula Andrea González. La inflamación del cuerpo se produce cuando la sangre pierde una proteína llamada albúmina. La albúmina normalmente no debería estar en la orina, pero como consecuencia del daño de los glomérulos, la albúmina se filtra y pasa a la orina. La expresión clínica del síndrome nefrítico agudo es consecuencia de una lesión glomerular debida a una enfermedad renal primaria, secundaria a procesos infecciosos o bien la manifestación de afectación renal asociada a una enfermedad sistémica. Una de las causas por la cual se produce el síndrome nefrítico agudo es la nefropatía por inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una proteína denominada anticuerpo que ayuda al cuerpo a combatir infecciones. La nefropatía por inmunoglobulina A ocurre cuando se deposita demasiada cantidad de esta proteína en los riñones. La inmunoglobulina A se acumula en el interior de los pequeños vasos sanguíneos del riñón. Las estructuras en el riñón llamadas glomérulos resultan inflamadas y dañadas, permitiendo así el paso de sustancias o de proteínas que no deberían estar en la orina normalmente.